José y Jenise, el de José y Jenise. Hola y bienvenidos a ese público bello, bello, bello a nuestro programa Amor sin Barreras con José y Jenise. Hola, qué bueno recibirte una vez más con nosotros, pero ahora teniéndote en nuestro segundo episodio. Este lleva por título ¿Cómo fue que se transformó de una amistad a una relación más íntima? Es un gusto tenerte acá y sé que vas a disfrutar este programa. Sí, muchísimas gracias a todos los comentarios que nos han puesto, a todos los que se han suscrito al canal de YouTube y a todos los que nos han mandado mensajes desde Chile, desde Brasil, desde los Estados Unidos, desde Cuba y de muchos otros países. Sé que esto será una bendición para cada uno de ustedes, los que están casados, los que estén solteros, y verán cómo Dios no tiene barreras cuando quiere bendecir a una persona, a un matrimonio. Y eso lo veremos y seremos de mucha bendición para muchas personas que están a través del mundo completo. Así es, porque nuestro programa Amor sin Barreras no solamente es un programa de amor o de nuestra relación, es un programa donde hablaremos de diferentes temas que sabemos, que va a edificar la vida de muchas personas. Así mismo será. Entonces, que no quede más, vamos al programa y comencemos a conocer más de cómo se tornó esta amistad. Y para aquellos que vieron el primer capítulo, que se quedaron pidiendo más y más y más, entonces vamos a ver si alargamos un poquito más este programa y ustedes pueden en este capítulo ver un poquito más de nuestra historia. Bueno, claro que sí. Esta historia en este día vamos a continuar. Ya saben que nos conocimos, cómo nos conocimos, ya saben que éramos buenos amigos, todo eso lo sabemos. Ahora, de una amistad, ¿cómo es que trasciende a una relación más íntima entre nosotros? Y hoy vamos a preguntarle a José, que es el que encabezó todo esto, y vamos a preguntarle, José, ¿cómo fue que dentro de ti hubo un cambio? Si tú dices que esto era una amistad, una hermandad, algo sin nada más que esto, ¿cómo se torna en algo totalmente diferente de amor? Ok, esta pregunta primero que nada remueve muchas cosas dentro de mí porque me lleva a tiempos muy bonitos de mi vida atrás. Porque Jenise y yo teníamos una buena amistad y dentro de mí empezaron a despertar cosas que yo no podía explicar. Primero que nada quiero contarte hoy que antes de yo decirle cualquier cosa a Jenise, yo lo primero que le confesé a ella, como era mi amiga, era que yo estaba conociendo a una muchacha de la iglesia. Había una muchacha en mi iglesia que esta muchacha me llamaba la atención y yo le llamaba la atención a ella. No éramos nada, pero simplemente había algo entre ella y yo que nos estábamos escribiendo, compartiendo, saludándonos, hablándonos. Yo le pregunto a ella en un cierto momento determinado, tomo mi valor y le digo, yo quiero saber si tú estás dispuesta a tener un tiempo de oración conmigo. Todo esto de mi vida, yo se lo iba comentando a Jenise porque ella era mi mejor amiga. Yo le digo a esta muchacha, yo necesito saber si tú estás dispuesta a entrar en oración conmigo para ver qué Dios permite de nosotros. Pero, trágicamente, así sucedió, la muchacha me dijo que no. Yo no sé si era como dice Jenise, que estaba tan feo que lo que era. Que la muchacha me dijo que no, rotundamente me dijo que no estaba preparada, que no era el tiempo para ella. Entonces, esto marca mi vida, cierro ese capítulo dentro de mí y yo sigo en mi relación de amistad con Jenise. Entonces, llega un momento en el que un día conversando en una llamada con ella, yo la estoy mirando y yo empiezo a verla con otros ojos. O sea, yo empiezo a ver que ella es bella. Yo empiezo a deslumbrarme con la belleza de ella. Yo empiezo a escucharla y entonces dentro de mí, dentro de mi corazón, yo empezaba a tener un sentimiento extraño. Ya no era como un amigo. Y yo digo, ¿cómo? Espérate, esto no es normal porque ella es mi amiga. ¿Cómo yo la voy a estar mirando con estos sentimientos? Bueno, yo me quedé yo mismo en shock. Yo no lo podía creer, pero dentro de mí
solo el tiempo fue pasando y empezaron a brotar esos sentimientos. Así fue que sucedió todo. De esa manera fue que yo empecé a sentir algo diferente por Bueno, ti. tú dirías que eso pasó en días de conocernos, en meses, en semanas. No, realmente no fue en días. En días no fue. Pasaron muchos meses, pasó mucho tiempo en el cual yo iba conociéndote y dentro de ese conocimiento, lo más especial es esto y quiero que lo escuches. Dentro de ese conocimiento en el que yo estaba, yo iba viendo en ti más la persona por la que yo le había orado a Dios. O sea, era algo un poquito raro, pero yo lo iba viendo en ti y eso fue lo que me fue motivando. Entonces, tú me preguntas a mí cómo brotan esos sentimientos, pero yo te voy a preguntar ahora a ti, ¿por algún momento en tu vida tú tuviste algún sentimiento similar a los que empezaron a salir de mí? O sea, cuando tú me veías, cuando tú conversabas conmigo, ¿había algún sentimiento en ti o tú lo disimulabas o no? Respóndeme esta pregunta. En verdad no. En verdad en mí no había ningún tipo de Wow. sentimiento hacia ti porque mi vida en ese momento estaba en un estado donde no podía sentir algo por alguien cuando mi corazón estaba lleno de otra persona. Y cuando tu corazón siente por otra persona, es imposible que otra persona llegue a tu corazón y tú puedas recibirlo. Entonces, José era más que un paño de lágrimas, Yeah. ¿verdad? Sí, Era una persona donde me cambiaba mi día sí, y mis momentos. Entonces, en mí no ocurría ningún tipo de pensamiento sobre ti. Yo te veía como este muchacho que adoraba mucho al Señor, que amaba mucho a Dios claro. y que me escuchaba y en su inocencia me hacía reír y mejoraba mis días. Entonces, dentro de mí no ocurría ningún tipo de pensamientos. Claro, yo te entiendo. O sea, entiendo lo que tú me estás explicando porque realmente tú estabas en el proceso de tu vida en el cual tú en realidad no podías sentir por nadie en ese momento. Tú estabas muy sufrida y pasando por ese Claro. proceso demasiado duro. Claro, pero yo te quiero preguntar, Ajá. en realidad, ¿qué es lo que te atrajo de mí? Porque eso no lo has dicho, en realidad. Bueno, cuando vamos a hablar de lo que me atrajo de ti, o sea, ya estaríamos hablando de cualidades tuyas que me llamaron la atención, ¿verdad? Bueno, si vamos a mencionar algunas, porque si la menciono todas, señores, no termino hoy, porque mi esposa es la mujer a la que más yo amo en este universo. Mi esposa tiene todas las cualidades más bellas del mundo. No es perfecta porque nadie es perfecto, pero ella tiene las cualidades más hermosas del universo. Yo te voy a decir alguna de ellas. Una de esas cualidades por la cual yo oraba al Señor era que la mujer que él tuviera para mí como esposa lo amara a él por encima de todo. Si la mujer que yo conociera, que yo le hablara de Dios o que yo le hablara de que yo quería servir a Dios o salir al ministerio y esa mujer no viera eso como prioridad, salir al ministerio o servir a Dios, esa mujer estaba descalificada. Y Jenicel es una mujer que ama a Dios por encima de todo. No porque tú estés aquí, mi amor, sino porque es la realidad. Tú eres una mujer apasionada por Dios, tú eres una mujer que tu vida es servir a Dios y dar amor a aquellos que necesitan de Dios. Eso me impactaba mucho de ti, lo mucho que tú amas a Dios, me impactaba de ti lo mucho que tú amas ayudar a los demás, a los necesitados. Cuando veía en tu Facebook cómo tú ayudabas a la gente en las calles, cómo llevabas servicios a las calles, regalabas comida. Cuando yo veía todo eso, yo podía decir, wow, hay pasión en ella por las almas, hay pasión en ella por ministrar el servicio a Dios. Pero aparte de todo eso, vamos a hablar del factor humano. Aquí que nadie me diga que cuando va a buscar esposa o va a buscar a alguien o sea, que va a ser su compañera de vida, no va a buscar a alguien que le guste. Todo el mundo tenemos una cualidad porque decimos para los gustos, los colores. Exactamente, eso Dios nos hizo a todos diferentes De y ahí a es. todos con diferentes gustos. Hay personas que le gustan las personas altas, hay otras que le Así gustan es. las personas que son bajitas, hay otra que le gustan las rubias y hay otra que le gustan las de color de Ajá. pelo color negro. Hay uno que le gustan las gordas o los gordos y otro que le gustan los flacos y las flaquitas. Entonces, pues
Esto es la diferencia entre Sí. cada una de las personas. Y cada persona es bella para otra persona. Así mismo es. Y dentro de esas cualidades estaba la belleza que posee mi esposa. Mi esposa posee una belleza excepcional. Yo desde que la vi en ese tiempo que empezaron a brotar sentimientos en mí, veía en ella todo lo lindo que yo quería para mi esposa. O sea, su sonrisa, podía ver sus ojos, podía ver su carisma, podía ver su pelo, que amaba su pelo. Entonces, cuando ya todos estos sentimientos empiezan a salir de mí, ya yo empiezo a ver su pelo y empiezo a elogiarlo para mí. Empiezo a decir, wow, qué lindo tiene el pelo. O sea, cuando ya esos sentimientos empiezan a salir, yo la veo sonreírse conmigo como mi amiga y yo digo, wow, qué lindo se ríe. Entonces, ya no era algo normal. Ya había algo más que movía la relación a yo tomar el valor suficiente para acercarme a ti y para tener el valor de confesarte lo que yo estaba sintiendo. Y bueno, y eso nos lleva a nuestra segunda pregunta para José en este episodio. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo fue, qué fue el Sí. medio que impulsó a ti a abrir tus sentimientos? Mira, no hay un punto exacto en el que yo pueda decirte, esta desesperación me movió, esto me hizo. No, no, no. Fue de tal manera y te lo voy a contar hoy. Yo tenía sentimientos por ti. Yo ya empezaba a verte con otros ojos, como te decía, y yo dije, yo tengo el valor suficiente para llamarla y decirle, esto es lo que está pasando. Yo dije, yo voy a orar, y me acuerdo que ese día dije en la mañana, Señor, yo te presento esta situación, yo hoy le voy a confesar a ella lo que yo estoy sintiendo. Entonces, ese día me llené de valor, tuve esa fuerza que me impulsó, que sé que vino de Dios, para decir, esto es lo que está pasando. Me acuerdo que te hago una llamada y te digo, ¿sabes qué? La primera pregunta que te dije dentro del día que te confesé todo fue, ¿alguna vez has pensado tener una relación con una persona más joven que tú? ¿Y qué fue? Esta es la pregunta para mí, dentro de esta interrogante que se abrió contigo. ¿Qué fue lo que tú me respondes cuando yo te hago esa pregunta? Bueno, cuando yo oí aquella pregunta, yo dije, no, nunca, porque yo nunca estaría con una persona más joven que yo. Wow. Déjame decirte, en realidad esa respuesta de ella golpeó fuertemente mi vida. Cuando yo le dije esto, yo empecé a indagarle, a decirle, pero mira, a veces, aunque la persona sea más joven, te puede dar la felicidad. Aunque la persona sea más joven, si tiene ganas de luchar, puede hacerte feliz y puede llevar adelante un matrimonio. Yo estoy dispuesto a hacerte feliz, yo le dije. Yo quiero que tú sepas que yo siento algo bonito por ti y yo quiero luchar por ti. ¿Y qué me respondiste? Sí, yo me acuerdo y yo me puse tan molesta en ese momento con él y yo le dije, ¿cómo tú vas a decirme algo así? Yo no quiero que tú me vuelvas a decir algo así más porque en realidad yo nunca jamás. Y en ese momento escupí para arriba. Algo que no me Exacto. gusta hacer a mí, déjame decir. A mí yo siempre he tenido esa regla en mi vida, que no me gusta decir yo nunca hago esto, yo nunca haré lo otro. Yo siempre me ha gustado decir, me parece que no haría esto, me parece que no haría lo otro. Pero en este caso yo le dije, yo nunca estaría con una persona más joven que yo, porque en realidad, sinceramente, siempre he tenido muchos pretendientes en mi vida, cuando más joven y cuando estaba soltera y demás, que siempre se fijaban en mí los hombres más jóvenes. Ujú. Y yo siempre los aborrecía. Yo siempre los paraba. Yo siempre le decía, no, yo puedo ser tu mamá o yo puedo ser, soy mucho mayor que tú, yo soy una vieja para ti y Claro. demás. Y ahí mismo le lo tronchaba y ahí nunca más no le recibía número y nunca más hablaba con ellos porque es que no me llamaba la atención. Porque siempre he sido una persona fuerte, una persona madura, una persona que siempre ha sabido lo que he querido. Y entonces al ver una persona así mucho más joven que yo en esa inmadurez, para mí, no, yo necesitaba siempre un hombre que tenga un calibre, ¿verdad? Que Claro. tenga ese calibre para mí y en realidad no, para mí no era opción una persona tan joven, aparte de como yo me sentía en ese momento, que no quería recibir ningún hombre en mi vida en ese momento, pero aparte de eso, la edad por lo menos para mí era un bloque redondo. Sí, era algo que cuando hablamos en realidad te frenaba. Porque en realidad hay años de diferencia entre Yenisel y yo. Hay años de diferencia y
podía parecer algo loco, pero yo estaba sintiendo algo lindo por ella. Y a mí no me interesaba la edad, a mí no me interesaban los retos que yo tuviera que pasar o a quién me tuviera que enfrentar. Eso lo vamos a ver mucho más adelante. No me interesaba a quién yo tuviera que enfrentarme, porque yo lo que sentía por ella era algo bien hermoso y era algo bien puro. Déjame decirte, cuando tú sientes algo por una persona, algo bonito, algo real, algo que tú sientes que viene de parte de Dios, no frenes tus sentimientos. No frenes tus sentimientos. Si tú estás dentro de lo correcto, o sea, dentro de del plan de Dios, el diseño original de Dios, un hombre y una mujer, que es lo que Dios diseñó, y tú sientes algo por esa muchacha bien bonito, no te calles. No importa si esa muchacha es tu amiga, no importa si esa muchacha es tu conocida. Si tú sientes algo lindo por ella o si tú sientes algo lindo por ese muchacho, ora a Dios, métete con Dios. Empieza a vivir una vida de relación con Dios y dile: Dios, yo quiero que tú me confirmes si esta persona es la que tú tienes para mí. Entonces, dile a Dios: lléname del valor para yo acercarme a esa persona. Y no esperes a que el tiempo pase, porque si esperas, entonces va a venir otra persona y va a ser más ágil que tú y va o a tronchar el plan que Dios tenía para tu vida o va a llevarse a esa persona de una forma u otra. Y eso era lo que a mí me intimidaba. Yo tenía mucho miedo de que otra persona se acercara a ella, porque Yenisel es demasiado bella. Mi esposa es muy hermosa, es muy carismática, es una mujer de Dios, es una mujer empoderada, llena del poder de Dios. Y yo sabía que otra persona podía acercarse a ella y decirle: oye, quiero tener una relación contigo. Oye, ¿tú crees que podamos entrar en oración? Porque se podía. Otra persona podía hacerlo y ella estaba libre, ya ella estaba terminada en un tiempo en el que ella podía decidir si quería o no conocer a otra persona. Y yo dije: wow, yo no puedo perder esta situación. Yo no puedo perder esta batalla. Yo tengo que llenarme de valor y ir y conversar y decirle a ella lo que siento. Fue duro, fue fuerte el no de ella, pero yo decidí colgar la llamada y recuerdo que cuando yo colgué la llamada yo comencé a llorar. Yo comencé a llorar sin parar, a llorar, a llorar, a llorar. Y yo le decía: Dios, ¿por qué yo me ilusioné? Yo le decía: Dios, ¿por qué yo empecé a sentir por ella? Yo le decía: Dios, ¿por qué en mí crecieron esos sentimientos si ella era mi amiga? ¿Por qué tú dejaste que dentro de mi corazón se crearan esas cosas bonitas por ella? ¿Será que ella no es oportunidad para mí? Pero déjame decirte, cuando Dios está en el asunto, no hay barrera que se levante. Tú vas a caminar y Él va a caminar contigo. Yo en ese día le dije a Dios: escucha esto, yo le dije a Dios: yo sé que ella va a ser mía porque tú la tienes para mí. Yo le dije a Dios: hasta el día en que ella sea mía, yo no voy a parar de orar y no voy a parar de buscar tu rostro para que tú me la des como esposa. Tremendo. Wow, ya. Fue un proceso bien fuerte, pero una experiencia hermosa en mi vida, que me acercó mucho a Dios y que me hizo guerrearte, porque tú no viniste fácil a mi vida. Tú no viniste fácil a mi vida. Cualquiera puede creer: oh, él era más joven que ella. Ella se está dando ahora la de estar con un jovencito. Oh, ella está con ahora, como dicen en Cuba, usan una palabra que dicen... no me acuerdo cómo se dice ahora la palabra, pero usan una palabra como cuando la persona está demasiado feliz y podían decir: oh, ella está demasiado feliz ahora con ese jovencito. Pero déjame decirte, esa mujer que usted ve sentada ahí, esa mujer que hoy está conversando conmigo y que es mi esposa, esa mujer no fue para mí nada fácil. Ella me dijo una frase que siempre quedó guardada en mi vida: lo que fácil llega, fácil se va. Y lo que difícil llega, difícil se va. Y ella me costó lágrimas y rodillas. Las rodillas no se me cansaron de orar por ella. Pero hoy la tengo sentada aquí y con un anillo en sus manos, igual que el que yo tengo hoy en mis manos, porque ella me pertenece a mí. Lindo. Gracias, mi amor. Entonces, bueno, ya nos has dicho en realidad cómo te sentiste cuando colgaste la llamada y bueno, es increíble ver cómo uno no puede saber lo que la otra persona está pasando del otro lado. Sí. ¿Verdad? Porque vamos a quitarnos la careta. Era una conversación por teléfono.
un océano nos divide, muchos mares y muchas millas y espacio. Sí. Entonces, era algo, Bastante meses fuerte. conversando por teléfono, a él ilusionarse poco a poco y entonces pasar esto. Sí, fue bastante fuerte. Fue bastante fuerte en realidad. Porque tú tienes ilusión y tú piensas que vas a tener la oportunidad, pero muchas veces pasa, como me pasó a mí, que ella me dijo un rotundo no, porque no era posibilidad para ella, pero en realidad Dios estaba ahí. Ahora, hay una pregunta que a mí me surge de acuerdo a mi respuesta, y es, ya yo te dejo saber cómo yo me siento cuando yo cuelgo la llamada, pero ¿cómo tú te sientes cuando yo me declaro a ti y cuelgo la llamada? Cuando yo cuelgo la llamada y te confieso todo lo que yo sentía por ti, ¿cómo tú te sientes? Yo me sentí fatal. Me sentí como que todo había cambiado cuando uno tiene una amistad, una relación sana con una persona y de momento te das cuenta que esa persona está fijado en ti, tú no te fijas en esa persona. Ajá. Yo me sentí mal, sentí que Wow. toda esta relación de amistad se fue, se acabó, algo intruso se metió y ya no sería lo mismo, ya no me podría reír contigo como antes porque ya yo sabía que si me reía, pues tú me veías de una manera diferente. Y eso no es lo que yo quería, porque yo no estaba preparada para eso, tampoco me importabas tú como hombre. Y en realidad yo dije, qué terrible, ¿cuándo sucedió esto? ¿Cómo pasó? ¿Y por qué me pasó esto a mí en este momento? Wow. Eso está bien fuerte porque eso es la reacción de tu vida, o sea, de tu cuerpo, de tu persona, hacia no querer perder una amistad. O sea, hacia no querer poner en riesgo una amistad por algo que la otra persona estaba sintiendo. Porque en ese momento tú no sentías nada, en ese momento tú estabas hecha a pedazos, en ese momento tú no estabas para relación. Pero muchas veces tenemos que enfrentar cosas así en la vida, que no estamos preparados, pero viene a nuestra vida, porque es el tiempo y no entendemos el tiempo, pero llega. Entonces, es así. Tú estabas extremadamente impactada porque tú no podías creer lo que yo te estaba diciendo, pero escucha, hay algo que a mi mente llega y yo tengo que preguntártelo hoy. Sí o sí, yo tengo que preguntártelo hoy porque hoy tenemos que hablar sin filtro. Hoy usted va a conocer a Yenisel, usted va a conocer a José más de él y de lo que pasó en esta hermosa relación. Tú sin filtro me vas a hablar y me vas a responder esta pregunta. Tú me puedes decir que tú no tenías nada de sentimiento, tú me puedes decir, todo eso yo lo entiendo, pero séme sincera y dime, cuando tú ves a esa persona más joven que tú, interesada en ti, que te dice que tú eres hermosa, que te dice que quiere algo lindo contigo, en realidad eso no te llamaba la atención. No, para nada. No me ¿Tú llamaba la estás atención. segura de verdad? O sea, Sí. dentro de ti no se creó nada, no había un sentimiento, pero eso no te creaba como una curiosidad, wow, está interesado en mí. Porque a todo el mundo le gusta gustar, o sea, a todo el mundo le gusta llamar la atención a otra persona. Claro que sí, pero no en este caso para mí. En este caso, para mí, aquello que yo vi fue un poco destructivo en ese momento, ¿me Oh, entiendes? Y bueno, si hablamos del filtro, yo no soy una persona de muchos filtros. Todo lo que yo digo yo lo sé. es lo que siento, Eso sí es verdad. es lo que pienso, gústele a quien le guste, pésele a quien le pese, así soy. Eso sí es Y verdad. eso me parece que es una de mis características y a mí Sí. me encanta, porque cuando tú hablas conmigo, no hay nada más detrás de mí que lo que yo te pueda decir. Entonces, absolutamente, en mí no había nada para usted. Wow. Señores, no había nada de posibilidad. Esto estaba, pero bien cerrado. Ella no me daba posibilidad ni cuando yo le propuse. Ella no me daba posibilidad cuando yo le enamoraba. Pero mucho menos me daba posibilidad ni a que surgiera en ella un sentimiento, señores. La verdad que yo estaba, pero mal. Pero pasa algo. Escucha más de la historia. Yenisel amaba como yo hablaba y amaba como yo cantaba. ¿Cierto o falso? ¿Verdad o no? ¿Te gustaba como yo hablaba y cantaba? Me gustaba como tú hablabas, pero tú no sabías eso. ¿Cómo yo me entero que que a ti te gustaba mi voz? A mí me gustaba como tú cantabas, sí. Es algo Entonces, a normal. mí me gusta, a ti te gustaba como yo cantaba y yo lo sé porque tú me lo dijiste. Yo sé porque tú me dijiste Claro. que yo tenía una buena voz. Ahora, acá está para los caballeros que van a ver esto.
aprendan a explotar los recursos que Dios le ha puesto en sus manos. Usted no espere que venga la muchacha a enamorarlo. Señores, nosotros somos los hombres, nosotros tenemos que tener la iniciativa. Hay mucha gente que tiene 30, 40 años dentro de la iglesia y todavía está soltero. Y tú le preguntas, mira, esa muchacha está joven, mira esa muchacha, y es que no quiere hablar. Señores, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Hablemos. Nosotros somos hombres, el Señor nos ha capacitado con la inteligencia para acercarnos a las mujeres y decirle, mira, yo quiero orar contigo, yo quiero llegar a ti y decirte lo que yo estoy sintiendo. Entonces, eso es un punto bastante bueno, sí. José, porque en verdad que hoy pasa eso mucho hoy en día. Sí. Los hombres deben de tener más las agallas que tuviste tú. Claro. Porque si no, yo no estuviese aquí hoy contigo después de 5 años. En realidad, y en realidad estoy aquí porque tú tuviste el valor de hablar lo que tú sentías y el valor de seguir hacia adelante, aunque yo te dije que muchos no. Sí, o sea, en muchas ocasiones me dijo no, en varias ocasiones. Pero si yo como hombre no hubiese tenido la iniciativa de llegar a ti y decirte, mira, yo estoy sintiendo esto, tú me dices no, o sea, tú pones un margen, tú creas una raya entre tú y yo, pero yo empiezo a explotar el recurso que yo tengo. Yo sé que a ella le gusta como yo canto, pues yo le voy a cantar. Y entonces, ¿qué yo empiezo a hacer? Dentro de este periodo yo digo, bueno, cada semana yo hacía como el dicho que decimos en Cuba. Nosotros somos cubanos y en Cuba se usan muchos dichos. En Cuba decimos, grano a grano, la gallina se llena el buche. Entonces, yo aprovechaba y en cada semana ella me puso el margen, me dijo no y no, pero yo dije, yo voy a aprovechar. Cada semana yo le decía, tú estás así porque tú quieres, yo te puedo hacer feliz. ¿Hasta cuándo tú vas a estar sola? ¿Verdad que sí? Yo le decía, mira, yo sé que yo soy joven, pero déjame enseñarte lo que hay dentro de mí. Yo puedo darte estabilidad. Yo puedo ser un buen pastor al lado tuyo porque yo tengo el llamado de parte de Dios. Yo le decía, yo quiero echar para adelante contigo en la obra. Yo no solo te quiero porque tú eres bella ya, no, es que yo quiero servir a Dios contigo. Y todo eso a ella le iba quedando. Ella estaba reacia, ella decía no, 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 pero eso iba quedando sembrado dentro de su corazón. Y entonces el recurso más especial fue que yo empecé a utilizar canciones de amor para conquistarla a ella. Cuando menos ella se lo imaginaba dentro de la llamada, yo le decía, Yenisel, ¿sabes qué? Esto va para ti. Y le cantaba una que decía, por tanto tiempo busqué, por tanto tiempo esperé, hasta que tú llegaste como un ángel cautivando mi ser. Por tanto tiempo esperé, por tanto tiempo anhelé encontrar un amor puro y bello, así como el sol. Supe que eras para mí desde que te vi. Supe que eras para mí desde que te conocí. Entonces, cuando yo le cantaba esto, algo tenía que pasar en ella, señores. Hombres que estás ahí, explota ese recurso porque cuando tú lo hagas, tú vas a ver reacción. En lo que está cerrado, tú vas a ver cómo Dios te abre puertas. Así Dios lo hizo conmigo. Ella empezaba a reaccionar positivamente. Había otra canción que yo le cantaba que decía, puede que se termine el aire y que el sol no brille más. Se me olvidó la letra. Dice, que acabe la sabiduría. Y que el sol no brille más. Decía, que se lleven mi respiración y que no pueda ver la luz, pero que no me faltes tú, ni tu aliento, ni tu olor, ni la
las notas más hermosas que produces con tu voz. Que se destruye el cielo azul, pero que no me faltes tú. Que no se acabe la esperanza de verte cara a cara. Y le decía, Yenisel, que se termine todo menos tú. Señores, esto marcaba la vida de nosotros. Esto comenzó a crear algo diferente, ¿verdad que sí? ¿Qué pasa en ti cuando yo empiezo a crear toda esta atmósfera? Cuando yo empiezo a cantarte, cuando yo empiezo a acercarme más a ti. Pasaron muchos meses así. Esto no fue que de hoy a mañana ya ella me dijo que no y yo le empecé a cantar. No, pasaron muchos meses en los que ella me decía que no y yo decía, ella va a ser mía porque Dios me la va a dar. Y yo cantaba y seguía para adelante. Ajá, en realidad había en esos tiempos una canción que marcaba mucho nuestra relación de amistad y algo más, ¿verdad? Sí. Algo que yo no lo podía ver en ese momento, pero que él no se daba por vencida. Y entonces esta me gustaba mucho porque me decía a mí él me decía, no importa lo que pase. ¿Verdad? No importa lo que pase, aunque tú no me quieras. Y aunque tú no termines conmigo y no me aceptes. Entonces yo siempre voy a estar aquí para ti. Ajá. Y esa es la que más me gustó. Sí, porque esa me dijo a mí, me hacía sentir estable, me hacía sentir segura de que aunque yo te iba a decir que no y nada iba a pasar entre nosotros, tú siempre me ibas a respaldar y siempre ibas a estar para mí. ¿Cómo decía esa? Nada me ocultas, tu alma se ve en tu mirada y te es tan fácil hablar sin palabras. No pienses que fue en vano. No todo está perdido, escúchame. Sé que hemos pasado por mucho, de reír a llorar, de ganar a perder, pero aún no decimos adiós a todo lo que soñamos cuando nos conocimos. Oh, si yo creo en ti y tú crees en mí, nada será imposible, no. Y tarde o temprano estaremos allí. Y pase lo que pase, sabes que tú cuentas conmigo. Esa era. Sí, sabes que tú cuentas conmigo, pase lo que pase. Esa era la canción que más me gustaba de todas, porque yo sabía que te iba a decir que no. Siempre. Sí, fue algo increíble. Dios me puso esto como iniciativa en realidad, porque ella estaba cerrada. Ella no quería nada en su vida en ese momento y cómo con mi voz, con esas canciones, pude ir entrando en medio de formar otro clímax en medio de nosotros y pasar de una amistad a algo más. Pero en realidad él pensaba que estaba llegando a mí, pero yo no. En verdad que llegó el momento donde un día yo tuve una conversación seria con José. Y yo le dije, José, yo quiero conversar contigo. Y te quiero decir que yo no soporto lo que está pasando. Más o menos cada una semana, semanalmente, él me decía algo y yo pues lo evadía y cambiaba el tema. Pero ya no podía cambiar el tema más porque ya me estaba molestando su actitud. Y le dije, ¿sabes qué? Quiero decirte que de hoy en adelante no quiero que vuelvas a decirme que yo te gusto, que me vuelvas a cantar una canción de amor, porque en verdad, si tú lo sigues haciendo, yo voy a tener que terminar de conversar contigo. Sí. Y pues yo me vi obligada, ¿verdad?, a seguir hablando con José por los papeles y la iglesia. Y en verdad yo estaba en necesidad ministerial y yo necesitaba la voz de José en el coro de mi iglesia y todo lo que él traía. Entonces eso me iba obligando a quedarme ahí, porque si eso no estuviera ahí, yo no siguiera hablando con él. Yo lo hubiera parado y no le hubiera contestado mal el teléfono. Pero le dije, no te atrevas a volverme a decir eso porque esto va a acabar con todo. Y yo no voy a, y ya no vas a venir aquí ni nada, porque yo no voy a traer una persona aquí que tenga ese tipo de intenciones conmigo. Y pues él me dijo que estaba bien. Yo le dije, yo puedo ser tu madre en edad, yo puedo ser tu mamá. Y entonces en ese momento, José decidió hacer algo. Esta es una historia un poco cómica, pero es una historia real. Exacto. Escucha, mira, yo digo, bueno, si ella no quiere nada más,
yo no voy a desistir. Yo en realidad estaba decidido, yo no iba a desistir por ti. Tú me podías colgar, tú me podías bloquear, de alguna manera yo iba a hacer algo. Entonces, si ella puso todos esos frenos, si ella puso todas esas trabas, yo dije, ¿sabes qué? Pues ahora yo voy a hacer esto. Mira, intencionalmente, como yo ya le había dejado saber a ella lo que yo sentía por ella, yo le dije, mira, entonces como tú quieres que yo no te diga nada, yo tengo mucho respeto hacia ti también. Yo te voy a llamar madre porque tú para mí eres una madre espiritual. Miren, señores, ella me dijo, ok, está bien, entonces dime así mejor. Ella lo aceptó. Claro. Pero pasó algo. Yo empiezo a dejar que el tiempo transcurriera y ya no le decía nada más, nada. Yo no siquiera ni le dejaba ya caer ni un grano, ni una canción, ni nada. Cuando ella empieza a ver ese cambio en mí y solo de respeto, un día yo estoy hablando con ella y ella se da cuenta que ya yo le estoy respetando, que yo no le menciono nada. Y yo estoy hablando con ella y le digo, terminando la llamada, le digo, ok, está bien, madre, yo lo voy a hacer así. Y miren, señores, por primera vez en mi vida yo vi a esa mujer que usted ve sentada ahí con una actitud en ese teléfono. Esa mujer no entró por el teléfono y me sacudió porque Dios es grande. Pero esa mujer que está ahí me dio una respuesta para atrás y me dijo, ok, está bien, como tú quieras. Yo dije, ¿cómo? O sea, dentro de mí yo decía, pero ¿por qué ella me responde así? Yo sabía que ya le estaba molestando que yo le dijera madre y yo le dije intencionalmente, ven acá, yo te voy a preguntar algo. ¿Te molesta que yo te diga madre? ¿Y qué fue lo que tú me respondiste? En verdad sí. Porque pasó algo. Él empezó a respetarme y como una madre espiritual que él me veía y como yo estaba exigiendo un respeto, yo estaba bien fuerte. Entonces él lo hace a propósito para ver si él podía llegar a mí. Y de alguna manera eso empezó, yo me alegré que él lo estaba haciendo. Me alegré y dije que bueno, porque ya cambió, ya desistió. Y eso está bien, pero seguimos conversando, seguimos riendo, seguimos tomando buenos tiempos y siguió pasando el tiempo. Y yo creo que pasó como otro mes más, ¿verdad? Y entonces después, más de ese tiempo, ya yo empecé a sentir que a mí me molestó que él me dijera eso. Entonces yo dije, me molestó. Y ese día, pues, él se dio cuenta porque él es bien inteligentón. Él se dio cuenta, eres bien así. Entonces se dio cuenta de que algo, y entonces me dijo eso. Y pues claro, yo no le iba a mentir porque en realidad sí acepté que eso me molestó. Entonces cuando ella me dijo que sí que le molestaba, miren señores, a mí me entró una risa que yo no podía detenerme en aquel teléfono. Mi amor, aquello fue algo genuino. Mira, era una risa de adentro de mí, porque yo dije, lo logré, o sea, lo que yo quería, el plan que yo tenía diseñado, lo logré. Era molestarla a ella. Si yo te digo que estoy interesado en ti, si te estoy tratando de enamorar, si quiero lo mejor para ti y tú no me quieres, pues entonces yo te voy a dar aquí en donde tú quieres que te respete. Pero yo sabía que en algún momento le iba a molestar. Y así fue. Ella me dijo de todo, le molestó, yo me reí. Y entonces, a partir de ahí, ya eso me hizo entender que a ella le molestaba que yo le dijera madre. Pero yo tengo una pregunta para ti. ¿Qué fue el detonante para que nosotros en realidad llegáramos a dar ese paso a otro estatus de nuestra relación? O sea, ¿qué te motivó a ti a abrir esa puerta? Bueno, en verdad, y eso lo vamos a hablar más adelante cuando venga el próximo capítulo. Sí. Pero sí quiero decir de que mi mente empezó a sentir interrogativas. Porque yo dije, bueno, si yo he pasado una vida entera y he tenido relaciones con hombres de mi edad, wow, supuestamente maduros, claro, y en realidad siento de que le faltó. Ajá. ¿Y qué pasaría si esta persona tiene corta edad? Sí, pero cabe todos los parámetros, llena todas las expectativas que yo tendría sobre un hombre al oírlo hablar, al conocerlo más quién él era, a verlo desarrollarse, y entraré más en detalle en los próximos capítulos, como dije. Yo entonces, ¿qué si este es el hombre que yo tanto he deseado desde muy joven? ¿Qué si este es el hombre
que en verdad me puede hacer feliz. Pero bueno, yo dije, posiblemente yo debo de dejar una puertecita, abrir un pedacito así, solamente, a ver qué pasa. Yo no sé, Claro. pero vamos a ver qué pasa. Eso fue lo que me hizo a mí como abrir una pequeña ventanita en mi corazón. Ahora, ¿cómo sucedió eso? Miren, señores, porque estamos hablando cómo cambió algo más. Entonces, si cambió algo más es porque hubo un paso que se dio y fue esa puertecita que ella me abrió. Estaba yo en una actividad por la iglesia, en una playa. Habían pasado muchos meses en esta incertidumbre de que ella me decía que no me escuchaba, no quería nada, pero ya eso estaba trabajando porque esas preguntas estaban surgiendo dentro de ella. Esas incertidumbres, o sea, eran las dudas que ella tenía dentro de ella. Vamos a una actividad por la iglesia y yo digo, donde quiera que yo iba, yo le mandaba a ella fotos, videos, ella vio el ambiente en el que yo estaba disfrutando con los hermanos, haciendo allí algo bien bonito. Y ese día pasó algo especial para mi vida. Ese día marcó mi vida por completo, porque ese día comenzó algo diferente en nosotros. Ella me hace una llamada y me dice, conéctate. O sea, me manda un mensaje, un texto y me dice, conéctate por WhatsApp y llámame. Yo me conecto por WhatsApp, la llamo y en medio de la llamada, ella me dice, ¿sabes qué? Yo tengo que decirte algo. Miren, señores, mi corazón se me quería salir del pecho, literal. Mi corazón era tun, 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 porque yo decía, ¿será que ella está molesta conmigo por algo? ¿Será que habrá pasado algo? ¿Qué está pasando si yo no he hecho nada más así incómodo para ella? Miren, cuando de la boca de esa mujer salió decirme, he estado pensando mucho todo y yo hoy quiero decirte que yo quiero abrirte una puertecita bien pequeña para ver qué pasa. Yo no te estoy diciendo ni que sí ni que no. Miren, literalmente, cuando eso entró por mi oído, llegó directo al corazón. Señores, yo no aguantaba la alegría. Yo empecé a darle gracias al Señor ahí donde estaba y empecé a darle gracias a Dios. Me acuerdo que ahí donde estaba se me salieron las lágrimas. Vamos a ser sinceros. Era una ilusión demasiado grande para mí. Era mi primer amor. Era una persona de la cual yo me había enamorado fuertemente. O sea, de mí salían sentimientos lindos hacia ti, Yenisel. Era algo puro, era algo real. O sea, lo que yo quería hacer contigo no era algo ficticio. Yo te estaba amando desde cero. Y Dios había puesto en mí un amor tan grande por ti. Porque yo sé cuánto tú habías sufrido. Yo sé todo lo que tú habías pasado. Y cada día mi amor crecía más para ti. Y yo podía entender que aquello era verdadero. Y por eso, en ese momento, las lágrimas tenían que salir de mí porque yo veía cómo Dios abría la puerta para ti, para mí. Y al yo ver cómo Dios abría esa puerta para ti, para mí, era la confirmación de muchas cosas, de que ahí en lo adelante Dios haría, porque ahí estábamos pasando a otro paso. Exacto. Estábamos pasando a algo más. Fue bien bonito, fue bien bonito. Pasaron muchas cosas después de eso. Empieza un proceso diferente en nuestra vida y empezamos a conocer a otro José y a otra Yenisel. Ella empieza a ver en mí cosas diferentes. Yo le empiezo a contar más de mi área sentimental. Ella me empieza a contar más de su área sentimental. Después que tú me confiesas eso, ¿qué tú sientes en ti? ¿Tú sentiste liberación? ¿Tú sentiste alegría? ¿En qué estado tú empiezas a caer? Yo en realidad había un poco de incertidumbre en mí, porque a mí siempre me gustó tu voz. Como cantabas, pero siempre me gustó tu voz varonil. Tú siempre eras una persona para tu edad bastante maduro, de la manera que tú te expresabas, elocuente. Tú siempre me decías que tú eras universitario. Siempre me decía, yo soy universitario. Sí, es verdad. Siempre habla, tú sabes, todas las cosas, podíamos hablar de cualquier conversación y él la sabe. Ajá. Él sabe hablar de cualquier conversación. Entonces, eso me atraía de él. O sea, la voz me gustaba.
Cuando lo veía en un video, no me gustaba, porque lo veía flaquito, así, era diente nada más, porque tenía un proceso de Señores, ganchillo, de sí, braces, señores, y señores. estaba los dientes feos, y No, no, se era un veía proceso feo, o duro. sea, era hueso nada más aquí, y Sí. jovencito, entonces no me gustaba lo que veía, pero sí me gustaba lo que oía. Eso sí es cierto. Me gustaba y mientras yo me quería meter en la cabeza la idea me venía, no, eso no. Y bueno, Una batalla dura una batalla. Y al entonces. no conocerlo, yo dije, yo quiero conocerlo en persona. Y lo cual entonces decidí ir a Cuba para entonces verlo a él y conocerlo y y ver a mi familia también. Oh, entonces aquí sale la respuesta a una pregunta que yo le traía, porque yo tenía anotada una pregunta para ella y era, hubo un viaje a Cuba que ella da y ella me dice, te tengo una sorpresa, quiero ir a Cuba, voy a ver a mi familia. Ella me lo deja caer así, quiero ir a Cuba, voy a ver a mi familia. Pero esto se quedó dentro de mi mente y yo dije, ella no está solo viniendo a Cuba por ver a su familia, ella quiere verme a mí. Pero yo quiero que tú, como tú eres tan clara y tan sincera, porque eso yo lo tengo por hecho, yo quiero que tú me digas hoy públicamente, ¿había esa intención de conocerme a mí también? O sea, no era realmente conocer a tu familia. Tú irías a ver a tu familia, lógicamente está en Cuba, pero estaba esa intención de verme a mí, ¿verdad? Bueno, claro, yo siempre he ido a Cuba a ver a mi familia. Es algo que yo siempre he hecho Ajá. porque yo amo volver a mi patria y amo ver a mis familiares. Y yo siempre he luchado mucho para ir a Cuba y ver a mi familia todo el tiempo. Pero entonces, obviamente también yo quería conocerte a ti y quería saber cómo tú te veías en persona, en verdad. ¿Tú serías una persona que me atraería como hombre o solamente eres esa voz? ¿Habría algo allí de verdad de Dios o no sería? Y ahí es cuando yo planeo ver, y ya casi pasó un Sí, año casi un pasó, año. se acercaba al año, donde entonces yo decidí ir a Cuba a conocer a José. Llegué a Cuba y nos conocimos, nos hablamos por teléfono, ¿verdad? Sí, Decía, ya estoy aquí. Yo fui a conocerlo en un lugar que yo con dos marqué. personas de mi familia, que le hablaremos más adelante sobre eso. Sí, Y vamos a fuimos hablar. ¿dónde fue que fuimos? Bueno, yo marqué un lugar antes de ya llegar, yo marco un lugar muy especial, y yo digo, yo tengo que escoger un lugar que sea único y que sea memorable para toda nuestra vida, porque, señores, yo tenía fe de que algo iba a pasar entre nosotros. Yo le dije, nos vamos a ver en el malecón de la ciudad. O sea, es un área pública donde tú te sientas y estás frente al mar y tú puedes ver el mar. Y en ese lugar fue que nos encontramos. Sí, entonces fue en este lugar donde está por teléfono. Yo llegué, yo me arreglé hasta las 7. Entonces fui a conocerlo al malecón. Estaba en el celular de mi tía cuando él dice, estoy caminando hacia dónde estás. Sí, dice, yo estoy caminando hacia donde tú estás. No Yo se me dije, olvida. ok, yo también estoy caminando. ¿Y qué ropa tú tienes? Y yo le dije la ropa que tenía. Ajá. Y él la ropa que tenía, cuando entonces yo lo enfoco y él me enfoca a mí, empezamos a caminar hasta que ya nos dimos de frente y entonces me abrazó normal, me saludó, yo lo miré y tenía puesto una camisita negra, un pullovercito negro Sí. que decía Gucci aquí, era. Sí. Oye, De no esos se me Mickey Mouse por olvida. ahí que tienen que dicen Gucci. Decía Gucci, tenía un pitucita Sí, me acuerdo. también, Ajá. azulito. Y entonces yo lo conocí de momento y yo lo vi, ¿sabes? Cuando yo te vi, yo vi que tu carita era bonita. Yo vi tu carita, se veía bonita, pero era bien delgadito, bien menudito, pero tu voz era una voz así varonil Presencia. que me gustaba y tenía mucha presencia y era bien sencillito y me gustó mucho esa delicadeza tuya, me gustó mucho verte. En realidad eso me gustó. Entonces, ¿qué tú sentiste cuando me conociste en persona? Señores, miren, esto tiene que ser público. Yo lo tengo que contar hoy. Yo se lo he contado a algunas personas y se ríen tanto porque me pasó así literal. Miren, cuando yo les digo, ya yo estoy caminando donde tú estás, yo estoy al teléfono. Señores, de aquel carro que estaba así en una entrada, se bajó esa mujer. Y cuando yo empiezo a ver aquella clase mujer que se baja con aquel clase vestido tan bello que le caía hasta abajo, aquel pelo que el aire del mar Oh, Dios mío, oh my God, yo no podía creerlo. Yo dije, dentro de mí, yo dije, así mismo, como yo te voy a decir, yo dije,
¿esto es real, Señor? Dentro de mí yo dije, ¿esto es real, Señor? O sea, ¿cómo es posible que yo esté conociendo a esta mujer tan bella? ¡Wow! Para mí aquello me chocó porque llegaste tan bella a aquel lugar. Y cuando nos enfrentamos, yo con mucho respeto la saludo y le digo, Dios te bendiga. Me acuerdo que nos sentamos en aquel malecón y empezamos a hablar de todo desde cero. Desde el minuto en que yo le mandé el mensaje pidiéndole ayuda hasta el momento en el que estábamos. Fueron unas horas tan lindas hablando en aquel lugar, con el aire del mar, conociéndonos, ella hablándome personalmente. Yo no lo podía creer. Miren, yo estaba tan nervioso que las piernas me temblaban. Las piernas literalmente me temblaban y yo me ponía las manos sobre las piernas y yo me sujetaba la pierna y ella no se daba cuenta, pero yo me sujetaba la pierna para que ella no viera el movimiento de mis piernas que hacía así todo el tiempo. Todo el tiempo mis piernas se movían de lo nervioso que yo estaba de tener a esa mujer al lado. Y de verdad, mi amor, gracias por esos momentos que me diste. Gracias porque todo fue genuino, porque no nos adelantamos en nada, porque todo fue bien bonito. Me diste experiencias muy lindas, muy inolvidables, experiencias que marcaron mi vida para siempre. Tú eres todo para mí. Tú eres mi persona favorita. Tú marcaste mi vida para siempre. Tú eres el regalo de Dios para mí y yo le doy gracias cada día a Dios porque tú eres la mejor esposa del mundo. Gracias, José, de verdad. Y tú eres el mejor. Yo siempre digo que tú eres el mejor de todos. Tú dices que yo soy tu persona favorita, pero yo siempre digo el mejor de todos. Porque en verdad así lo siento. Tú eres para mí, eres una persona que si tú me faltas, yo nunca, jamás volvería a ser la misma. Gracias, Nunca. mi amor. Porque eres sincero, porque me amas tanto, porque me lo ha demostrado y lo sigue demostrando día a día. Y bueno, en este momento, pues yo sello nuestra relación en contra de cualquier cosa que quiera venir a ella. En el nombre de Jesucristo, por siempre. Y para siempre. Amén. Así es. Entonces, bueno, fui a Cuba, nos conocimos y pues ahora vamos a dejar todo ahí para el próximo capítulo. Sí. Ya vamos a parar por aquí porque no queremos dar más información. Pero quiero preguntarte algo. ¿Cuál será el título del episodio número 3? O sea, ¿qué vamos a hablar en el episodio número 3? El episodio número 3. ¿Cuáles fueron las confirmaciones de Dios para esta relación? ¡Wow! Viene tema bueno. Tú no te puedes perder el siguiente episodio que ya ella te dijo el título. Antes de terminar, quiero pedirte que te suscribas a nuestro canal de YouTube que lleva por título Amor sin Barreras. Está ya en YouTube el episodio número 1. Si no lo has visto, ve al link de atrás y ve el capítulo número 1 y ve este capítulo. Déjanos tus comentarios en la parte de abajo y déjanos tu like, porque todo esto para nosotros va a ser de mucha bendición. Definitivamente. Suscríbete, por favor. Suscríbete, comparte con tus amistades, comparte este video, por favor. Esto nos ayudará mucho también en este programa y ayudará a muchas personas también que se identificarán con nosotros, a lo mejor hoy, a lo mejor mañana, a lo mejor ayer, pero esto pues va a ser muy importante. Entonces pues escríbenos, dinos de dónde nos estás mirando y que Dios te bendiga. Que el Señor guarde tu vida. Amén. Y cada uno de ustedes los bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga y bueno, nos vemos pronto. Amor sin barreras, amor sin barreras, amor sin barreras, el de José y Jenny de José y Jenny